Bien, vamos a desarrollar la temática sobre procesamiento y análisis de resultados con inteligencia artificial. Aquí les vamos a presentar la ruta que vamos a desarrollar en esta temática. Primero vamos a ver un poco el propósito, la intención que tiene esta sesión para poder darle a ustedes los fundamentos y lineamientos de cómo emplear la IA para procesar y analizar resultados. Tenemos como segundo punto los fundamentos de análisis de datos con inteligencia artificial, la preparación y organización de datos para el análisis, técnicas de análisis tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo, la validación y la comunicación de resultados y referencias bibliográficas que siempre tenemos dentro de las presentaciones. Bien, a continuación vamos a ver entonces un poco cuál es el propósito, la intención, la finalidad de poder conocer y desarrollar esta temática, que es procesar y analizar los resultados obtenidos mediante instrumentos de diagnóstico del ecosistema digital utilizando herramientas de inteligencia artificial. Recuerden ustedes que la inteligencia artificial hoy está presente en diversas plataformas, está en todos los ámbitos del quehacer, no solamente educativo, profesional, médico, y nos asistimos de la inteligencia artificial para poder optimizar tiempos y poder sistematizar la información de una manera más rápida y sencilla. Es por ello que muchas veces nosotros dentro de nuestras instituciones educativas y como profesores de innovación pedagógica hacemos diversos tipos de recojos de información a través de formularios, a través de encuestas, tanto como en el proceso de uso de la IP, como en el manejo de recursos digitales a nivel de estudiantes, a nivel de docentes. Entonces, toda esta información necesita ser procesada, necesita ser analizada. Y hoy en día, pues este proceso y este análisis lo podemos hacer con el apoyo y la asistencia de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Con el fin de poder identificar patrones y tendencias claves que sustenten la toma de decisiones de manera informada. Y de esta manera hacer o formular estrategias de mejora dentro de la institución educativa. Entonces, nosotros somos los que, como profesores de innovación, tenemos como bajo esa responsabilidad de poder sistematizar, ¿no?, resultados de encuesta, de un poco el rendimiento académico de los estudiantes, porque somos nosotros los que estamos más en contacto con las tecnologías de la información y la comunicación. Y por ello tenemos este espacio en el cual vamos a poder aprovechar la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los fundamentos de análisis de datos con inteligencia artificial? Vamos a ubicarlo dentro de este contexto. Primero tenemos el contexto actual, es decir, hoy en día las instituciones educativas generan grandes volúmenes de datos, o digamos hoy trabajamos también y hacemos un trabajo híbrido entre lo presencial y entre lo virtual, pero también recogemos mucha información, no solamente a nivel de docente, a nivel de la práctica pedagógica, también recogemos información a nivel de estudiantes, ¿no? No solamente de la parte académica, sino también información también de su parte familiar, del contexto donde ellos se desenvuelven, ¿no? Y es necesario, pues, tener un análisis referente a toda esta información que manejamos, pero un análisis manual es lento y nos puede llevar errores. Entonces, antes hacíamos este análisis a través de pequeñas tablas, ¿no? Hoy en día tenemos la inteligencia artificial que nos va a poder asistir para poder hacer este análisis de una manera más rápida y sobre todo ubicando ciertos rasgos o ciertas características con las cuales la IA nos puede apoyar. Segundo, la inteligencia artificial como un aliado para procesar estos datos de manera rápida, como les mencionaba. Y una ventaja clave es que nos permite identificar patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos con métodos tradicionales. El análisis de la IA es tan completo que nos puede dar sugerencias, propuestas, ver las tendencias, las probabilidades que se pueden presentar de acuerdo a la información que nosotros le brindemos para que procese y analice. Las ventajas de la inteligencia artificial en el análisis de datos las podemos resumir en cuatro. Tenemos la velocidad, lo puede hacer muy rápido y lo vamos a ver ahora en este espacio. La precisión, es decir, que reduce los errores, ¿no? Lo que podría ser un humano que podría tener un margen de error, sin embargo aquí se minimiza ese margen de error. Detección de patrones ocultos, es decir, lo que mencionábamos hace un momento, pues se puede analizar y ver o detectar las tendencias o hacia dónde apunta tal resultado. Y tenemos como cuarto punto la escalabilidad, ¿no?, que es lo que implica
aplicable a instituciones de cualquier tamaño. Es decir, puedo hacer un análisis con inteligencia artificial con una institución educativa que tenga una población pequeña, como también una población mucho más numerosa, no tanto a nivel de docentes como a nivel de estudiantes, a nivel de padres de familia. Entonces, digamos como que esto sería un poco las ventajas de cuál yo voy a encontrar al analizar mis datos con inteligencia artificial. Las herramientas prácticas que podemos emplear para la inteligencia artificial, podemos utilizar el ChatGPT, ¿no? Que es ideal para el análisis cualitativo, genera respuestas abiertas. Eh, Igual las inteligencias artificiales en el transcurso de meses se van actualizando, y no solamente se van actualizando, sino que son capaces de brindarme servicios mucho más complejos que antes era un poco quizás procesar de manera más lenta, o no lo consideraba esa IA. Hoy en día, cada mes, cada cierto tiempo, las inteligencias artificiales que nosotros comúnmente conocemos se van actualizando y nos van brindando más servicios. Uno de ellos es ChatGPT. También puedo contar con Microsoft Excel, apoyado por Copilot, que es el análisis ya a nivel cuantitativo de datos, de números, de porcentajes. Me puede también apoyar con la generación de gráficos automáticos, no calcular porcentaje de dispositivos dependiendo de la información que yo quiera sistematizar. Tenemos también el apoyo de las herramientas de Google Workspace con todo su ecosistema de Google, en este caso apoyados por Google Sheet o las hojas de cálculo de Google, y con sus extensiones de inteligencia artificial, ¿no? También podemos nosotros ahí generar tablas, generar gráficos apoyados por la IA. Y también tenemos, digamos, el Power BI, que es de Microsoft, que nos sirve para hacer visualizaciones profesionales a través de dashboards interactivos. El Power BI es una herramienta muy potente, muy poderosa, que nos puede resumir la información, ¿no? Y poder mostrarnos a través de diversos tipos de gráficos interactivos de cómo esto se va moviendo conforme la data se va actualizando. Hoy en día muchas empresas, inclusive nosotros como Ministerio de Educación, manejamos la data a través de Power BI, ¿no? Por volumen de información que tenemos. Pero también eso no quita que podamos trabajar con Power BI en nuestra institución educativa. Entonces es muy importante que no solamente la IA, sino también estas herramientas que nos ofrecen la posibilidad de poder procesar y analizar datos, ¿no? Para poder tomar decisiones, podemos contarla con inteligencia artificial o también con programas específicos como lo es Power BI, ¿no? Vamos a encontrar esas opciones. Vamos a ver cómo se prepara y organiza los datos para el análisis. Muchas veces nosotros, cuando queremos hacer un análisis de información, un análisis de una data, siempre tiene que pasar por un proceso de revisión. No es simplemente pasar un formulario y bajar la información y ya está. Digamos, a partir de ahí lo analizo, sino que tengo que hacer todo un proceso de revisión de esta información que estoy obteniendo para poder sistematizarla y que esta sistematización sea lo más efectiva posible. Por ello vamos a ver cómo se prepara y se organiza un dato para el análisis. Primero tenemos que hacer una digitalización y limpieza de datos. Muchas veces en las instituciones educativas se recoge información de manera manual, ¿no? Ya sea a través de un formulario, llenan una encuesta a través de papel. Sin embargo, también tenemos el acceso al formato digital a través de los formularios de Google, o a través de un Drive, a través de una hoja de cálculo, que en los últimos tiempos ya se ha vuelto mucho más habitual, pero hasta hace algunos años nosotros recogíamos información a través de fichas y había que vaciarlas, ¿no? A una hoja de Excel para poder tener una información. Entonces, lo primero es que tenemos que tener esos datos de manera digitalizada, ¿no? Ya sea en encuestas, ya sea en fichas, en formatos que podamos nosotros emplear. Entonces, esta información la debemos tener digitalizada, ya sea en formato de Excel o en formato de Google Sheet, si son a nivel cuantitativo sobre todo, ¿no? De datos, de números. La limpieza de los datos significa revisar estas tablas, que no hayan, digamos, información duplicada, corregir los errores tipográficos, porque recuerden que cuando uno llena un Excel y trata de generar un gráfico o de poder eh, jalar esta información a través de un programa, esta data tiene que estar limpia, sin errores, ¿no? Que esté con las fechas correctas, igual los formularios. Entonces es importante hacer una limpieza de datos. Entonces vamos viendo que tengo que tener
los datos digitalizados, tengo que hacer una limpieza de datos y tengo que tener una estructura básica. Esa estructura básica implica que debo tener una fila por participante, columnas bien establecidas, encabezados claros. Eso me permite tener pues una data precisa, sin ambigüedades, ¿no? Entonces, los datos limpios es igual a análisis confiable. Y la IA trabaja mejor cuando nosotros le brindamos los datos ya a través de este proceso de esta limpieza de datos ya digitalizada. Es decir, no le vamos a forzar a error a la inteligencia artificial, puesto que ya este trabajo lo hacemos previo para que la inteligencia la pueda analizar. Entonces, miren, hay que digitalizar los datos, limpiar los datos, lo que implica eliminar datos duplicados, corregir errores de ortografía y todo ello, y tener una estructura básica, es decir, ¿no? Unas celdas bien definidas, tanto en columnas como filas, y los encabezados que van a tener la información que nosotros queremos analizar y procesar. Bien, la estructuración de las tablas son muy importantes. Recuerden que todos los datos siempre van en tablas o la mayoría de ellos. ¿No? Recordar que son reglas de oro, que los datos numéricos van separados, ¿no? por columnas, si son datos de números, datos de porcentaje. No se pueden mezclar una información con otra. Lo segundo, un ejemplo de estructura, ¿no? Para instrumentos comunes son encuestas, ¿no? Pregunta 1, la pregunta 2, cada cosa debe estar en su lugar. Y un formato recomendado es guardar en Excel o que sea compatible con la inteligencia artificial que nosotros vamos a emplear. Entonces, si tenemos una data limpia, si tenemos una información bien estructurada, la IA lo va a poder analizarlo, o sea, lo vamos a poder enviar y va a hacer el análisis, va a procesar la información y nos va a poder dar los datos que nosotros requerimos. ¿Ok? Entonces, eso también es muy importante para que podamos tener un buen análisis y un buen procesamiento. En cuanto a la ética y seguridad de los datos, tenemos que siempre se recomienda eliminar por una cuestión de seguridad, ¿no? Los nombres, los números de DNI u otros identificadores personales, sobre todo cuando son de carácter de encuesta, ¿no? Donde se va a recoger opiniones, que a veces es un tema muy sensible, entonces hay que tener bastante cuidado para no exponer indebidamente a las personas, sobre todo a los estudiantes. Recuerden que hay una ley marco referente a la protección de los datos del menor. Entonces, cuando manejemos información de estudiantes, tenemos que tener cuidado con los datos personales de ellos, ¿no? Porque hay todo un tema y son información sensible y que se puede exponer para muchas cosas. Entonces, eso tenemos que tener en claro. Contar con un almacenamiento seguro, es decir, dónde vamos a almacenar esta información, ya sea en un Drive, en Google o en OneDrive o en una nube privada, dependiendo, y limitar el acceso solo al equipo de diagnóstico. Es decir, esta información que nosotros procesamos y analizamos debe estar al acceso de las personas que tengan responsabilidad en ello. O sea, no es que esté abierto para que cualquiera pueda entrar y pueda hacer alguna alteración de alguna información. Entonces, por eso se limita el acceso, porque muchas veces estos procesamientos y análisis de información son para toma de decisiones. Entonces, eso implica que deben estar o deben tener acceso a esa información las personas más interesadas. Y por último, las consideraciones éticas. No, los datos son propiedad de la institución educativa y solo son para fines educativos, ¿no? Y obtener el consentimiento informado de participantes cuando sea necesario, ¿no? Si se tiene que publicar algún dato personal o algún DNI, siempre se hace la consulta y tener los permisos correspondientes. Muy bien. También tenemos ahora cómo se hace un análisis cuantitativo, ¿no? Como su propio nombre lo dice, de cantidad. Y en este caso, un análisis cuantitativo, ¿no? nos permite de datos a tomar decisiones. ¿Qué es usar una herramienta de inteligencia artificial para procesar datos numéricos recolectados, ¿no? Ya sea a través de una encuesta, a través de un formulario? Y la ventaja que podemos hacer este análisis es que es bastante rápido, bastante preciso y genera una visualización, digamos, bastante automática en cuanto podemos generar gráficos y tablas. Ahora, estos gráficos o estas tablas las podemos observar dependiendo del tipo de inteligencia artificial que nosotros vayamos a emplear. Hay algunas inteligencias artificiales que nos van a brindar la opción de poder generar gráficos y hay otras que no.
Entonces, cada una de las inteligencias artificiales que nosotros conocemos, que están dentro de, entre comillas, en el mercado, inteligencias artificiales que manejan gran volúmenes de datos, como son ChatGPT o Microsoft Copilot, o Gemini o DeepSeek, o las herramientas de Google asistidas por IA. Cada una de ellas tiene su propia característica. Entonces, no todas nos van a brindar lo que, digamos, nosotros buscamos. Por eso es importante que cada uno de ustedes seleccione la herramienta de inteligencia artificial con la cual va a hacer su procesamiento y su análisis de datos. Puede hacer que utilice más de una. Eso ya está a criterio de cada uno de ustedes, dependiendo del tipo de respuesta que busca en este tipo de análisis, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen las diferentes opciones. Tenemos Gemini, tenemos Copilot, tenemos DeepSeek, tenemos las herramientas de Google asistidos por IA, tenemos ChatGPT en su modalidad de Advanced Data Analysis, que también nos va a ayudar mucho sobre ello. O alguien dirá, yo no necesito las IAs y puedo trabajar con Power BI. También es una buena opción. En cuanto al análisis cuantitativo para la toma de decisiones, por ejemplo, acá tenemos un modelo que les va a ayudar a ustedes a poder desarrollar este análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos análisis de encuesta de uso de la plataforma digital. Muy bien, ¿cuál es el contexto? Entonces tenemos aquí un modelo para que en función a ello ustedes se puedan guiar y hacer el análisis apoyados por la IA. ¿Qué dice? Dice, se aplicó una encuesta a 30 docentes sobre el uso de Google Classroom. La pregunta fue para los encuestados, ¿con qué frecuencia se utiliza Google Classroom? Las opciones fueron diariamente, semanalmente, ocasionalmente o nunca. En este caso estamos colocando una plataforma en específico. Nosotros podemos hacer una encuesta con las diversas plataformas. Recuerden que muchas de estas plataformas nosotros hemos venido empleando desde que entramos en el momento de la virtualidad, en el problema de la pandemia. Y sin embargo, pues de ese tiempo hacia acá, muchas veces ya lo hemos ido dejando de lado. Y cuando tomamos las actividades en remoto, como que volvemos de nuevo a coger estas herramientas o estas plataformas. En este caso, esta encuesta está dirigida a específicamente Google Classroom, pero pueden ser que ustedes tengan volúmenes de información o de datos un poco más amplios, pero el ejemplo les va a ayudar mucho. Entonces acá nos dice que las opciones fueron diariamente, semanalmente, ocasionalmente o nunca. Entre los datos crudos, es decir, entre los datos que yo puedo sacar de esta encuesta, he detectado que son 5 lo usan diariamente, 12 semanalmente, 8 ocasionalmente y 5 maestros no lo utilizan nunca, dentro de ese universo de 30 docentes. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a utilizar un prompt para que la inteligencia artificial, en este caso sea ChatGPT o sea Copilot, me analicen. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Le voy a pedir lo siguiente. Analiza los siguientes datos de una encuesta a docentes sobre el uso de Google Classroom, que es esta, ¿no? Que son diariamente, ahí está, nunca, calcula, y le pido que calcule el porcentaje de cada categoría y me genere un gráfico de barras horizontal y además que me sugiera dos recomendaciones basadas en el resultado. ¿Correcto? Vamos entonces a hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar, en este caso, el prompt que he generado como ejemplo, que vendría a ser este, ¿no? Analiza los siguientes datos de una encuesta y lo que le estoy pidiendo. Voy a copiar el prompt y voy a abrir mi navegador. En este caso, como sugerencia, estamos dando ChatGPT y Copilot, ¿no? Para este primer ejemplo. Ustedes pueden utilizar la IA que más consideren pertinente o con la cual ustedes se sientan mucho más cómodos, ¿ok? En este caso voy a entrar a ChatGPT. Obviamente la recomendación es que estén logueados para poder hacer eh, la búsqueda correcta, ¿no? En este caso voy a darle y voy a copiar, ¿no? Dice, analiza los siguientes datos de una encuesta docente sobre el uso de Google Classroom. Diariamente 5, semanalmente 12, ocasionalmente 8, nunca 5. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Que calcule el porcentaje, ¿no?, de cada categoría, me genere un gráfico de barras, además que me sugiera dos recomendaciones basadas en los resultados. Muy bien, voy a generar entonces este análisis y este procesamiento de información a partir de esta encuesta que he elaborado con los docentes. Y voy a proceder
En este caso, ahí ustedes pueden observar, dice analizando, está analizando todo el prompt. Y una vez que termine de analizar la IA, voy a poder tener el resultado. Miren, aquí está. Me va a generar un gráfico de barras de manera horizontal, es decir, estoy procesando y a la vez estoy analizando la información de un formulario o de una encuesta que en este caso le he hecho a 30 docentes. ¿Qué me dice? Que diariamente ese porcentaje representa el 16.67%. Los semanales son el 40, ocasionalmente el 26, y el nunca también son un porcentaje de la misma cantidad, ¿no? Hay un gráfico generado arriba que me da, ¿no?, la misma visión y me da recomendaciones basadas en este resultado. ¿Qué es lo que me dice? Fortalecer las capacitaciones periódicas, ya que el grupo que usa Google Classroom semanalmente es más numeroso. Se puede aprovechar ese interés para motivar el uso más frecuente. ¿Vieron? Mi información que la tenía de manera numérica en la encuesta, pues solamente tenía cuántos lo usaban diario, cuántos ocasionalmente. Sin embargo, a través del prompt, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me sugiera, ¿no? En este caso, le he pedido que me sugiera dos recomendaciones. Y estas recomendaciones son las que me ayudan a tomar decisiones y a mí como profesor de innovación pedagógica a proponer mi plan de capacitación. Es decir, tengo un sustento del por qué estoy proponiendo determinada actividad para realizar con los docentes una capacitación en el espacio colegiado. Es decir, tengo un respaldo estadístico. Tengo una data que me respalda y justifica la actividad que yo pueda hacer. En este caso, miren, tengo como segunda sugerencia implementar el acompañamiento a mentorías entre docentes, especialmente para quienes lo usan ocasionalmente o nunca, facilitando el desarrollo de habilidades digitales mediante el apoyo entre pares. Inclusive nos dice si queremos descargar el gráfico en PDF o una imagen descargable. Entonces aquí tenemos el prompt que hemos, eh, digamos que tenemos en la presentación como modelo. Entonces, miren cómo ChatGPT nos va a dar esta opción. Y en este caso, nosotros en la presentación decíamos que lo podemos hacer las pruebas con ChatGPT y vamos a ver utilizando en este caso también Copilot. Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Vamos eh, a convocar a Copilot para poder eh, ver cómo nos ayuda al procesamiento y análisis, en este caso, de esta encuesta. Muy bien, entonces voy a abrir el Copilot y voy a pegar el prompt. Analiza los siguientes datos de una encuesta docente sobre el uso de Google, ¿no? Acá le puedo poner que fueron 30 si quiero ser más específico, ¿no? Una encuesta, los datos de una encuesta a, acá le voy a agregar 30 docentes sobre el uso de Google. Classroom, diariamente 5, semanalmente 2. Calcula el porcentaje de cada categoría y que me genere un gráfico. Voy a ver si Copilot es capaz de poder generarme el análisis, pues, las sugerencias y vamos a ver para poder contrastar entre estas dos IAs, ¿no? Muy bien, dice visualizando el uso de Google Classroom entre docentes. Está ahí haciendo un análisis. Vamos a ver qué es lo que nos va a ir preparando Copilot, ¿no? Entonces acá le estoy pidiendo que genere un gráfico de barras y además que sugiera dos recomendaciones basadas. Vamos a ver. Acá nos indica siempre que esto puede tardar un minuto o más dependiendo de cómo la IA va a ir haciendo el análisis de esta información que le acabo de brindar. Entonces nosotros podemos procesar y podemos analizar nuestra información de acuerdo a los datos que nosotros hayamos recogido. Entonces, por ejemplo, miren, aquí nos está botando ya el gráfico de barras. Aquí, a diferencia de ChatGPT, nos decía 16.6. Aquí, digamos, los porcentajes están ya redondeados. Miren, dice aquí tienes el gráfico de barras con los porcentajes de uso de Google Classroom entre 30 docentes encuestados, ¿no? Ya está listo. Lo podemos revisar. Los que utilizan diariamente, miren, tranquilamente. Y ahora estos son los porcentajes calculados y las recomendaciones. Capacitación continua y personalizada. Y nos dice, ¿no? Dado que solo el 16.7 de los docentes usa Google Classroom, se recomienda implementar talleres prácticos. Es decir, ahí me está dando las sugerencias.
Entonces, lo que yo estoy haciendo es procesar y analizar la información, en este caso el resultado de una encuesta, apoyado con inteligencia artificial. Bajo esta modalidad yo tengo un sustento para poder justificar diferentes acciones o tomar decisiones frente a esta realidad que me está mostrando mi encuesta. ¿Qué más me sugiere? Que puedo, en este caso, identificar y reducir barreras de uso. Los docentes, o sea, lo usan ocasionalmente o nunca, sería útil realizar una encuesta complementaria para identificar obstáculos, ¿no? Como falta de acceso, capacitación o motivación y diseñar estrategias específicas para superarlo. ¿Te gustaría que te prepare una presentación o un informe con estos datos? Yo le puedo decir que sí. Y a partir de este dato, que es muy pequeño, yo puedo generar toda una serie de procesos para poder responder a esta necesidad. Y como ustedes pueden observar, guiados por el PRON de la presentación, como hemos podido ver, hemos hecho un análisis a nivel cuantitativo. Y hemos generado nuestro PROM y le hemos solicitado que nos genere un gráfico y a la vez que nos dé sugerencias. Y ya hemos procesado y analizado la información en cuestión de minutos. Lo que antes nos tomaría un tema, ¿no? Hacer una tabulación, antes hacíamos unas sábanas inmensas y ir marcando con palitos cuántos coincidían. Ese trabajo se reduce, nos optimiza tiempo y tenemos un resultado y un análisis mucho más preciso. Muy bien. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Porcentajes. Aquí está lo que nos arrojó, la imagen de gráfico de barras por porcentaje. Implementar la capacitación. Eso es un poco el resultado que acabamos de ver. Y esa es la primera parte con respecto al análisis cuantitativo. Nosotros como profesores de innovación pedagógica no necesariamente hacemos encuestas referentes al aula de innovación, a la IP. También hacemos encuestas referente al uso, al desarrollo de habilidades digitales, si por ejemplo manejan tal o cual plataforma, en fin, o recolección de información en cuanto al parque tecnológico con el que cuenta la institución, o con el que cuentan los estudiantes, o con el que cuentan los docentes. Toda esa información que muchas veces yo tengo recogida a través de una encuesta o de un formulario, la puedo sistematizar y puedo brindarle a la institución educativa un análisis cuantitativo referente a este tipo de información que manejo y de esa manera, eh, con este análisis ya más detallado, minucioso, inclusive con propuestas o sugerencias, permite la toma de decisiones con sustento, ¿no? Un sustento estadístico, en fin. De esa manera nosotros podemos hacer un trabajo efectivo con cualquier tipo de información que nosotros manejemos. Entonces, como pueden ver ustedes en este ejemplo, hemos utilizado ChatGPT y Copilot para hacer el análisis de esta encuesta que nos ha servido como ejemplo. Y tenemos la sugerencia y el gráfico de barras que acabamos de observar. Bien, así como también hay análisis cuantitativo, también podemos ayudarnos con la inteligencia artificial para poder hacer un análisis cualitativo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es un análisis cualitativo? Es el procesamiento de respuestas abiertas. Algunos formularios con encuestas, cuando se recogen datos a nivel cuantitativo, son cerrados, ¿no? Son preguntas estructuradas de manera cerrada, con un sí, con un no, se les da opciones para escoger. Pero cuando las respuestas son abiertas, es decir, de opinión o de, digamos, sobre algún tema en específico, alguna pregunta, no, tenemos que utilizar la IA, pero ya enfocada hacia este tipo de características de datos, ¿no? Abiertos. Observaciones o son comentarios textuales. Entonces, ¿qué opinas de tal herramienta? Tú das tu opinión. Entonces, eso hay que sistematizarlo y que es un poco más complejo porque en los datos las respuestas son cerradas. En este caso tenemos los comentarios textuales usando la IA para poder identificar los temas, los sentimientos, los patrones, ¿no? Hacia dónde apunta, digamos, la mayoría de los encuestados, ¿no? En fin, eso lo podemos hacer a través también de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos la escalabilidad, ¿no? Analiza cientos de respuestas en segundos, no lo vamos a hacer mirando cada encuesta, se lo subimos todo a la IA y que la IA nos haga ese trabajo. La profundidad, porque dedica temas recurrentes de un análisis, temas nuances, y que, no se, que podrían pasar por alto a la simple vista.
es más objetivo porque reduce sesgos en la interpretación. Entonces, a veces cuando nosotros hacemos tabulaciones, también entra la parte subjetiva. Ah, yo creo que él está diciendo esto, o yo creo que el docente lo que ha querido decir es aquello. Sin embargo, la inteligencia artificial no tiene subjetividad y va a hacer un análisis más preciso, referente a una respuesta abierta o a un comentario. Y las herramientas que podemos tener, igual son las que conocemos, ¿no? ChatGPT, Copilot, Gemini o DeepSeek. Son las que nos van a poder asistir para poder analizar de manera cualitativa una información. Ahora, este análisis cualitativo, ¿no? De texto, ANSI que le llamamos, vamos a tener aquí un modelo para que también puedan ustedes guiarse y un prompt de referencia. También vamos a utilizar ChatGPT o Copilot o DeepSeek también para hacer las pruebas, ¿no? Entonces dice acá, el contexto es el siguiente. Se aplicó una encuesta a docentes con la pregunta abierta. Dice, ¿qué dificultades técnicas ha enfrentado al usar plataformas digitales? Entonces pueden ser un sinfín de respuestas. ¿Ok? Entonces va a ser un poco complicado tabular y poder agrupar las más afines. Pero antes teníamos que hacer eso en unas sábanas inmensas y ir marcando cuáles son similares, cuáles se parecen. Y nos llevaba prácticamente semanas de trabajo. Hoy en día toda esa información la podemos cargar a la inteligencia artificial y es ella la que nos puede resumir y nos puede dar ya un análisis objetivo y sobre todo ver las tendencias. Entonces acá tenemos, miren, todas las respuestas recolectadas, ¿no? Hemos seleccionado 5. Tenemos acá las 5 y tenemos el prompt. Dice, analiza la siguiente respuesta de los docentes sobre las dificultades técnicas con plataformas digitales. Clasifícalas por categorías temáticas, porque obviamente hay que seleccionar, imagínense si fuese un volumen más grande, y resume los problemas principales y sugiere acciones correctivas. Entonces yo tengo aquí una pregunta abierta y voy a coger toda este análisis de datos cualitativo que acabo de ver y que he construido el prompt, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo coger desde aquí, para que un poco esté completo, hasta el prompt. Analiza las respuestas de los docentes, estas son las respuestas recolectadas, y le pido acá, ¿no? Obviamente cuando copie el prompt, voy a tener cuidado para poder hacer una limpia del prompt también. Voy a darle primero a ChatGPT, le voy a dar pegar y dice respuestas recolectadas. Acá le borro el término ejemplo, que es lo que está en la presentación, y le digo, ¿no? La conexión a internet, estas son las respuestas, ¿no? Y dice, analiza las siguientes respuestas de docentes sobre las dificultades técnicas con plataformas digitales. Quiero que clasifique estas respuestas en categorías temáticas para poder agruparlas y ver las necesidades y que me resuma los problemas principales y me sugiera acciones correctivas. Muy bien, voy a generar entonces ese análisis que lo haga ChatGPT y miren, me va a comenzar a clasificar las respuestas. Muy bien. Conectividad a internet. La conexión a internet falla mucho, ¿no? Respuestas relacionadas seguramente. Me hace una síntesis de los problemas: falta de conectividad, errores técnicos, brecha de competencias digitales, fallas de recursos de comunicación. Me está dando un análisis cualitativo en función a la propuesta que yo tengo como ejemplo en la presentación. Muy bien, y encima me da tres acciones correctivas, me da acciones correctivas sugeridas en el punto 3. Mejorar la infraestructura y la conectividad, ¿no? Gestionar, y me da las sugerencias. Obviamente yo tengo que analizarlas y adaptarlas al contexto donde yo laboro. Implementar los talleres de alfabetización digital, crear protocolos técnicos de solución de fallas comunes y habilitar un canal de soporte ágil. Dice, ¿deseas que este análisis se convierta en un informe formal o en una diapositiva para la presentación? Ya, y ustedes entran de acuerdo a sus necesidades, qué es lo que necesitan hacer con esta información. Miren, voy a llevarme este mismo prompt que acabo de copiar aquí en ChatGPT y ahora lo habíamos hecho con Copilot. Vamos a hacerlo con DeepSeek. DeepSeek también es otra inteligencia artificial, es una plataforma china, pero que también ha desarrollado en los últimos meses un servicio muy bueno, casi al mismo nivel de Gemini, ¿no? Aquí vamos a darle pegar. Aquí está el prompt, ¿no? Que analice esa pregunta abierta referente a plataformas
y vamos a ver cómo nos responde Dixie. Dice, miren acá, claro, analizaré las respuestas de los docentes, las clasificaré y resumiré y propondré acciones correctivas. Muy bien, y acá nos hace un resumen de los problemas principales. Yo puedo contrastar entre lo que me brinda una IA y otra. Miren, y me da las acciones correctivas. Para el problema de infraestructura y conectividad me da 2 sugerencias. Para los problemas de plataforma y el hardware me da otras 3 sugerencias. Como que aquí es un poco más completo, ¿no? Para los problemas de formación y competencia digital, ¿qué me sugiere? Capacitación, una comunidad de aprendizaje entre docentes, tutorías de estudiantes o monitores, en fin, y me da una conclusión. Entonces, esta eh, este análisis, en este caso a nivel cualitativo, de una pregunta abierta, ¿no? Referente a cómo utilizan los estudiantes las plataformas, o en el caso de este ejemplo, los docentes, analizado con la IA, miren todo lo que los datos que puedo extraer de esta data, que a lo mejor lo he aplicado en mi escuela, pero que no he tenido un análisis tan profundo como me lo hace la inteligencia artificial, ¿no? Me resume los problemas, me dice las acciones correctivas sugeridas y me establece inclusive conclusiones referente a ello. Entonces, para el análisis y para el procesamiento y análisis de información con inteligencia artificial, nosotros podemos asistirnos, miren, a este nivel, ¿no? Ya un poco más a nivel de, por ejemplo, de poder hacer diagnósticos en nuestra IP, de conocer el público, de conocer a nuestros usuarios, que obviamente son los estudiantes y los docentes, pero podemos tener una radiografía de cada uno de ellos a través de estas encuestas y analizadas con inteligencia artificial. Ahí es lo que nosotros vamos a poder desarrollar este tipo de trabajo. Vamos a ver aquí entonces, retomando la presentación, y nos dice pues el análisis cualitativo de texto, ¿no? Acá está, la IA nos ha proveído de este resultado, ¿no? Conectividad, las fallas de internet, acá ya lo ha resumido, esto es el resultado de una de las IAs. Y de esa manera nosotros hacemos este análisis también a nivel cualitativo. Bien, podemos manejar la IA para poder hacer todo este tipo de procesamiento y análisis de los datos, de información que recogemos dentro de la institución educativa. Muy importante que manejemos porque también nos sirve para poder apoyarnos para nuestra planificación, para los planes de capacitación, para los espacios que nosotros mismos vamos generando dentro de nuestra AIP para ayudar a desarrollar las habilidades digitales en nuestros estudiantes, en los docentes, en el marco de la competencia 28, ¿no? Muy bien. Y bueno, ya tengo mi resultado. O sea, ya hice mi análisis, ya procesé mi información, la IA me ha asistido para analizar todo ello, ya lo tengo a nivel cuantitativo, lo tengo a nivel cualitativo. ¿Y ahora qué hago con esa información? Me la guardo, me salió muy bonito mi análisis y queda para mi carpeta, pues vamos a ver que toda esta información que hemos podido generar, nosotros tenemos que validarla y comunicar los resultados a la comunidad educativa, al personal jerárquico, dependiendo, porque son ellos que a partir de esta información se toman las decisiones. Entonces hago la validación de datos. ¿Para qué los valido? Para asegurarme que los resultados del diagnóstico reflejen la realidad de la institución educativa y no sean sesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se valida a través de las reuniones, de encuestas de confirmación, de cruce de datos, es muy importante tener ello, ¿no? Las preguntas claves para la validación de estos resultados son, ¿estás de acuerdo con estos resultados? Falta considerar algún punto que a lo mejor ha pasado por alto o no lo hemos considerado, no le hemos dado a la IA para que lo analice. Y las prioridades identificadas son correctas o las sugerencias se ajustan a las necesidades que tiene la escuela. Recuerden que la IA nos puede analizar esos datos, nos puede dar sugerencias, pero somos nosotros los responsables de analizar esa información y adaptarla también a la realidad de la escuela, es decir, que responda en realidad al contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y comunicarla, ¿no? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que comunicar esta información de manera sencilla, evitar de manera técnica, porque muchos de los docentes no conocen programas o alguna información técnica. Lo debo hacer de que todos lo puedan entender a través de gráficos, ¿no? También puedo utilizar formatos recomendados que sean bastante resumidos
Y también un ejemplo de estructura de informe, que sea un resumen ejecutivo, ¿no? Usando gráficos, recomendaciones prioritarias y qué es lo que se piensa hacer. Es decir, de ese resultado, de ese procesamiento y análisis, ya sea a nivel cuantitativo o cualitativo, tengo que validar los datos y debo de darlos a conocer a la comunidad o a las personas interesadas para poder tener una visión de cuál es la situación en cuanto a habilidades digitales, por decirlo de alguna manera, está nuestra institución educativa, ¿no? Ya sea para la elaboración de los instrumentos que tenemos que hacer a veces al inicio del año. Entonces miren cómo la IA nos puede dar ese respaldo a este nivel. Y tenemos de esa manera ya la validación y la comunicación efectiva de los resultados. Aquí tenemos un ejemplo práctico, ¿no? Se reúnen los docentes, compartes lo que ha salido en la encuesta, y se determinan pues la toma de decisiones frente a ello, ¿no? En este caso, el resultado de los docentes sí fueron escuchados y la dirección asignó recursos para los talleres. Quizás falta más capacitación, se implementa capacitación. A lo mejor falta equipamiento, hay que ver la manera como se equipa a la IP. Y en fin, dependiendo de los resultados del análisis, tanto a nivel cualitativo o cuantitativo que nosotros hayamos hecho. Muy bien, y ahora sí llegamos a las conclusiones. En estas conclusiones podemos determinar que el uso de la inteligencia artificial para el análisis de datos en el diagnóstico, ¿no?, del ecosistema digital educativo representa un gran avance. Optimiza tiempo, es de manera más objetiva y de esa manera nos permite optimizar procesos, nos permite tomar decisiones a corto, a largo y a mediano plazo, ¿no? También. Y también la integración de las herramientas de inteligencia artificial en el análisis de datos educativo ayuda y democratiza el acceso a diagnósticos precisos y profundos, ¿no? Lo que antes quizás podía estar reservado a niveles empresariales o a instituciones gubernamentales porque utilizaban este tipo de recursos, hoy en día también la escuela se puede asistir, ya sea de un Power BI o de inteligencia artificial, para poder hacer el análisis, procesamiento de su información, de los datos que maneje, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tiene cada institución educativa. Muy bien, tienen entonces la referencia bibliográfica para que ustedes puedan orientarse. De esta manera van ustedes a poder procesar y analizar la información apoyados con la inteligencia artificial. Muchas gracias.